Hola chicas, bienvenidos a este video. Bueno chicas, hoy vamos a jugar Geometry Dash. Hoy no estoy con ningún drama porque vamos a jugar solo nosotros. Vamos a pasar el mundo 1 y el mundo 2. Después que pase el mundo 1 y el mundo 2 ya terminaré el video. Bueno, comenzamos con el mundo 1. No sé jugarlo mucho, este juego no sé jugarlo mucho, tal vez me van a perder mucho, pero lo voy a intentar jugar porque estos gameplay lo iba a subir mi primo, el mayor de todos. Este gameplay lo iba a subir mi primo, el mayor de todos, pero él no tuvo tiempo porque fue a hacer unas cosas. Y bueno, hoy, como les iba diciendo, hoy vamos a jugar el mundo 1 y el mundo 2. Espero que les guste el video. Este, vamos a jugar porque me dieron ganas, porque estaba aburrido y no tenía nada que hacer. Y me dije, ¿por qué no grabar un video? Y lo grabé y lo estoy grabando ahorita mismo. Nunca le va a faltar video, chicos. Nunca en la vida le va a faltar videos. Si les falta video es porque hay cosas importantes que hacer. Por eso les dije que no podía hacer videos los días de los lunes, los martes, los miércoles. Esos días no los puedo hacer porque esos días tengo que ir a clases. Perdónenme. Ese día tengo que ir para clase y no puedo estar, no puedo faltar ningún día de clase porque ya terminando casi la escuela, ya estoy terminando ya casi la escuela y no puedo faltar ningún día. Y como le estoy diciendo, es que chicos, no sé comentar, o sea, creé mi canal ayer con mi primo y no sé comentar, pero lo único que sé es grabar videos. Lo único que sé. Bueno, si les gusta mi video, lo agradecería mucho. Le agradecería que le dieran like y se suscriban por lo menos. Pero hay mucha gente que no lo hace porque dice, ay no, este niño, no sé por qué los niños se crean canales así si no les sirve para nada, no saben grabar gameplay ni nada. Pero yo lo creé porque nunca tenía nada que hacer y siempre estaba solo. Ay, no, ¿qué hice? Perdónenme. Y siempre estaba solo, nunca, que fail. Y siempre estaba solo en mi casa sin grabar nada. Y fue que llegó un día que vine a la casa de mi primo y dije, ¿por qué no grabar? ¿Por qué no estar en YouTube? Pues sabiendo que a mí me gusta mucho YouTube. Yo veo a muchas personas en YouTube. No veo a los típicos Vegeta, Willy Rex, el Rubio. No los veo así. Yo veo a otros youtubers que no pasan de 1 millón de suscriptores. Bueno, ya veo uno que ya llegó a los 1 millón de suscriptores, pero los otros que yo veo, que estoy suscrito en sus canales no tienen 1 millón de suscriptores. Porque yo soy simple, o sea, yo no, ay coño la madre, pinche fail, y yo soy así. Este video va a durar como 12 minutos o 6, no sé, porque la calidad de mis videos llegan hasta 480. No es buena calidad, pero está bien para subirlos a YouTube, pues, para ver cosas así. Yo también voy a grabar tutoriales, cómo hacer cosas. Yo creo que hoy voy a grabar un tutorial de cómo descargar Gambit, un juego muy conocido para Canaima, porque yo estos gameplays los grabo en Canaima, no los grabo en otras partes. Ay coño, pero ¿por qué me muero ahí? Si me vuelvo a morir aquí, chicos, voy al 2 de una vez porque hasta muchos fallos en aquí. Bueno,
Siempre voy a dejar el canal de mi primo en la descripción para que se vayan a visitarlo. Él no sube muchos videos como yo, pero tiene su canal. Y el otro día dije que vamos a tener nuestras intro. Creo que mañana mismo creo que van a tener su intro mía, mi intro. Vamos a tener, lo van a hacer nuestra intro. El que conozca a Pixelados, él me dice, no sé, él me dijo que supuestamente, no sé, mi amigo me dijo, coño la madre, ya el 2, chicos, ya el 2 porque ya es muy fácil esta cosa. Ok, como le estaba diciendo, él me dijo que supuestamente a los que conozcan a Pixelados, si no lo conocen, se lo dejar su canal en la descripción. Ok, y como le estaba diciendo, no, supuestamente que él le hizo la intro, no sé si es verdad, pero supuestamente él me dijo que hizo la intro. Yo creo que es mentira porque creo que es verdad o es mentira, no sé, chicos. Si ustedes les creen, ustedes se lo crean, pero él hace unas intros muy guay. Mi intro está quedando de maravilla. Por eso es que mi intro está quedando de maravilla. La vi una partecita de lo que estaba haciendo y me quedé como que, ¿qué? ¿Cómo él hará estas intros así? Que yo me quedé loco, pues. Pero no sé en realidad. No sé si en realidad si le hizo la intro pixelada. Hay mucha gente que lo conocerá porque es un gran youtuber que ya tiene 1 millón de suscriptores. Ya llegó a 1 millón de suscriptores. No me lo puedo creer. ¿Vieron? El primero no lo puede completar y el segundo sí. What? Espérate, voy a pasar el primero, pero what? Me quedé loco, what? Qué raro también, chicos. Bueno, ya vamos a ir. No, todavía no vamos a tener. Vean el video de noticias importantes. Se lo dejaré en la descripción igual. Es porque voy a. Ahí digo lo que. Ahí digo lo que voy a subir y cosas así, ¿ok? Digo lo que voy a subir, con quién voy a grabar videos, cosas así. Se lo dejaré en la descripción para que vayan y lo vean, para que después no digan nada. Para que lo vean, pues no voy a decir nada. Para que lo vean, para que vean lo que voy a subir y cosas así. Aquí. Oh, no va a ser, ok, no te estreses, Wilson. Carlos, no te estreses. Aquí, ok, agarrar la moneda. Ok, pensaba que me voy a morir. No sé por qué todo lo pasé al primero y casi me muero, amigo. Ya voy a llegar, no me puedo morir aquí. No, imposible, ya voy a terminar el tiempo porque me estoy haciendo muy rápido con los juegos. O sea, no, tengo lo mismo que me quiero y los colores que desbloqueado. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este vídeo. Una meta de 2 likes. Si llegan a 2 likes, los agradecería mucho. También espero que se suscriban. Y bueno, amigos, chao.